Todo suyo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es que consulta nos devuelva none si es que es una consulta de update, por ejemplo, delete, eh, algo que no sea select, y que nos devuelva la tabla que va a devolver cuando sea un select. Por ejemplo, si hacemos un select de toda la tabla, nos devuelve la tabla completa, si no, el resultado filtrado. Eh, para ya te digo cómo lo vas a poner. Ok. Mira, tu consulta se llama consulta. Entonces, vos deberías poner consulta.upper para hacerlo mayúscula, .start with select. Entonces esto te va, ahí te lo mandé por el chat. Te va a devolver true si es que la consulta empieza con select. Entonces, si es que la consulta empieza con select, devolves lo que tenga en data, si no devolves none. ¿Está bien ubicado ahí o tengo que ponerla al final? No, ponelo al principio, después de data, ponelo. No, para que en data tenemos algo. Para, hacer lo siguiente. Eh, Pone un if en la primera línea después de la declaración del método. Pone if y eso que te mandé. ¿En cuál línea? Justo abajo de def consulta pone un if. ¿Por qué está identado distinto? Bueno, me parece que vamos a tener que correrlo de abajo. Porque ahora que veo coincide la indentación que tenés ahora con la de arriba, mira. Como dijiste que tenía que ir escribiendo un if. Ahí pega lo que te mandé. If consulta.upper. Ahí. Dos puntos al final de select. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Te va a devolver verdadero si es que consulta empieza con la palabra select. Si es que empieza con la palabra select, vamos a decir que data, ahí subí la línea esa. Perfecto. Si no, vas a decir que data va a ser igual a none. ¿Tengo que escribir algo más? No, ahí pone abajo else o else, abajo del if. Ahí. Ahí. Por acá tenemos que hacer el self, cursor, ejecute y de nuevo la consulta. De vuelta. Sí, Así. porque eso lo hicimos del lado del if. Si es un select, hacemos el execute. Y si no, también hacemos el execute. Perfecto. Y abajo de esta línea ponemos que data va a ser igual a none. Ahí o. Dentro del else.
return data o data igual No, a es literalmente solo, data. eso todavía no. ¿Sabes que nos olvidamos de subir el commit? Pero igual pone data igual a none y después subimos el commit. El primero. Ahí está. A commit ponelo dentro del else, pero abajo de la consulta, abajo del execute. Ahí, Abajo del execute, justo en el medio, o sea, entre el execute y el data igual a none. Ahí, y este se va. ese se va. Bien, ahí quedaría. Ahí quedaría. Ahora, si querés asegurarte para evitar errores de que, no sé, de que el data existe, podés en la primera línea, en la línea 10 sería, o sea, bajar el if y en la línea 10 pone data igual a none. Abajo, arriba de if o abajo de if. Eh, Ahí funcionaría, pero es una buena práctica hacerlo así, mira. Hace un salto de línea después de def consulta para que baje el if. Un salto de líneas, o sea, En la línea 10 este o escribes. ahí. Ahí. Ahí pone data igual a none. Y ahora podés borrar la línea 16. ¿Por qué? Porque data tiene un valor. Y ahí quedaría. Y ahí quedaría. Entonces te va a devolver un resultado si es que... eh, Lo dejo correr a ver si me muestra algún error. dale. Nada en particular, ningún problema ni en la salida ni en la consola. Buenísimo. ¿Qué más podríamos hacer ahora? Bien, ahora necesitamos hacer los controladores para cada tabla. ¿Vos te acordás qué tablas tenés? Pues está la tabla de producto, esta ID de producto, o sea, la de producto, la de usuario y la de venta, creo que. Bueno, hacer controlador de producto, por ejemplo. Deben ser de que ahora reviso bien con el SQLite cuántas tablas son. En realidad son creo que dos tablas o ahora reviso. Bueno, tengo cuatro tablas, sería base producto, dato usuario y tipo de usuario. A ver, eso lo estás mostrando. Lo estoy viendo, pero ¿cómo haría para Bien, mostrarlo? tenés que ir a compartir de nuevo, compartir pantalla y hacer clic en pantalla, así te muestra todo. Ahí se ve. Todavía no, tenés que hacer clic en compartir después. Ahora sí. No lo escucho, Hernán. Creo que el internet se me está poniendo inestable. Dame un segundo. Bueno, Voy a cerrar el Brave a ver si así me anda más rápido. A ver, supongo que anda mejor. Bueno, ahí están las tres tablas, aunque aquí me pareció un SQLite secuencia. ¿Se me bien. escucha? Las tablas que vos creaste, ¿cuáles son? Base productos, dato usuario y tipo usuario. Bien, vamos a datos usuario, por ejemplo. Vamos a hacer controlador, hacer una clase que se llame así, un archivo que se llame datos usuarios, o esta, si Acá. querés, la que vos quieras es para darte un ejemplo y después vos lo haces al resto. ¿Se refiere a esta parte o se refiere a otro? No, no, en el Visual Studio. Ah,
aquí volvimos. Tengo que crear una nueva carpeta para datos de usuario. No, no, ahí en controlador nomás. En el controlador de donde está el conector, ahí crea otro Ajá, archivo. ok. ¿Cómo Hay lo que se llamaríamos llame a este? controlador base usuario, pero se llama tu tabla. Punto. Sí. Aquí estamos. No le podés dejar espacios entre las palabras que componen el nombre, ¿no? Listo. Buenísimo. Ahí lo que vas a hacer es importar el conector. ¿Tendría que poner as Python o bastaría con portal No, conector? no, con eso está bien. Ahora, lo que tenés que hacer, o lo que podés hacer es from connector import, para, ¿cómo es que se llamaba? Fíjate cómo se llama la clase, creo que era conector BD o algo así. Entonces Conector ahora BD. tenés lista para usar Conexión BD se refiere. conexión BD. Eso es lo que podés hacer, pero con eso que pusiste antes ya es suficiente. O sea, si lo querés importar de otra forma, lo podés hacer así. Si no, con eso que pusiste antes, ya es suficiente. Acá lo que vas a hacer es Por conector. la clase controlador, ponele bases BU si es que querés, como para no escribir el nombre completo. ¿Cómo? Tenés que hacer una clase para controlar tu tabla base usuario. Ponele un nombre a la clase. ¿El self va en el init o en control? O en la clase. Perdón. Que más o menos así tengo que ir haciendo. Claro, pero self sí va en init, ¿no? Pero ya acá con Es solamente self, no hay nada ahí. O sea, vos sabés cómo se va a llamar tu base de datos. me quedé en blanco, no sé por qué. Bien, lo que tenés que poner acá es la base de datos. El nombre de la base de datos te va a servir acá. ¿Aquí Entonces, o en control? eh, no, arriba no va nada, porque eso sería para herencia. Si es que pones algo ahí, sería para heredarlo. Tendría que ser ahí. No se guardo bien. A ver. ¿Muy simple o así voy bien? No, lo que tenés ahí es una ruta. Necesitas una ruta de dónde está tu base de datos. No es el nombre de la clase, sino la ubicación de la base de datos. A eso lo podés escribir o podés tener un archivo donde esté escrito eso.
Por ejemplo, hace un archivo nuevo que se llame datos, que tenga ese tipo de información. Si le pones contraseña, por ejemplo, que tenga la contraseña. Un archivo nuevo llamado datos, así Sí, nomás, ponele punto pi, no, no pasa nada. En realidad llevan otra extensión, pero por ahora ponele punto pi, no pasa nada. Entonces bien, ahí podríamos de paso aprovechar y que sea un diccionario, por ejemplo. Entonces ponele db, que sea el nombre de la base de datos, los datos de la base de datos, db y abrir las llaves, abrir y cerrar llaves. no estoy entendiendo, ¿tengo que escribir algo acá o vuelvo a controlador? Si es que querés tener los datos en otro archivo, los podés escribir acá, o si no, los podés escribir directamente en el controlador. Si lo vas a escribir acá, sí tenés que escribir algo acá. Entonces, Ok, crea una variable de tipo diccionario que se llame db, de base de datos, de database. diccionario, o sea, diccionario igual a DB. No, la variable se tiene que llamar db. Bien, Así, sí, pero no. Hacelo con las llaves. Así le vamos cargando datos directamente. va, cierto, llaves. Bien, que una clave sea el nombre de la base de datos ¿Dentro de la llave o fuera de llave? adentro de las llaves, que ese sea la clave. Entonces la pones entre comillas a la llave. Entre comillas tengo que poner clave. No, pones el nombre de la clave, el valor que va a tener la clave. Ese dict está de más, ¿no? Y le falta un igual entre db y la llave. Tengo que poner un igual. Ahora, ya te lo paso por chat. Sí, porque no sé si a mí me cuesta o simplemente. Por ahora con esto debería alcanzar, mirá. ¿Sería? Bien, pero ahí cambiarle lo que haya que cambiar. O sea, el nombre de la base de datos, no lo sé. Creo que era base de datos cero o algo así. Y el path era el. ¿Y ahora es como trabajar con diccionarios? No mucho en realidad. La verdad es que llevaban un par de datos que eran la clave y el valor. Clave de un lado, valor del otro. Acá tengo que poner dónde está mi base de datos, o sea, la carpeta o el archivo en sí. Eh, el nombre de la base de datos es cómo se llama tu base de datos. Que, bueno, ahí lo vi. Base-datos 0.db.
Así es como se llama. Tengo que poner el Y punto de la, B o sí, y la ubicación es dónde está, o sea, en qué carpeta lo tenés, en qué ubicación de tu computadora o si está en internet. así sería. Esa es la ruta. Sí, pero a ver, cuando tenés un diccionario y tenés clave y valor, para la clave de un lado, dos puntos y el valor del otro. Entonces, cuando pongas DB y entre corchetes pongas el nombre de la clave, te va a devolver el valor. O sea, si es que pones DB y entre corchetes pones base-datos 0.db, te va a devolver el nombre de tu base de datos. Bien. Y Si no, no pasa nada, lo hagamos directamente en el archivo. bien. ¿Qué más debería hacer? Vamos al archivo directamente. Ahí este Ah, datos.py, déjalo, no lo tengamos en cuenta. ¿Volvemos a controlador o vamos a la base de datos acá? Eh, para, ¿cómo se llamaba? Controlador. Teníamos otro nombre. Sí, ese es. Bueno, acá ponerle db self.db o self.db. DB, Y ahí ponerle la ubicación de la base de datos más el nombre de la base de datos. así. Sí. Y ahí quedaría. Pero no tendría que cambiar conexión BD por... tendría que ser lo mismo, ¿no? Y ponerlo acá. Eh, no, es que eso ya no iría. El gen- Conexión BD no va porque esa es una clase. no. Y ahora que... Bueno, y ahora tenés que empezar a desarrollar los métodos que vas a necesitar. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedes llegar a necesitar de tu base de usuario? ¿Qué datos puedes necesitar de ahí para hacer un select? Pues, para hacer un select, Sí, pues viendo que este es un controlador para base de datos de usuario, tendría que usar todo lo que esté en base de usuario, la cual sería ID del producto. No, me equivoqué. Sería ID del usuario, el nombre del usuario, el apellido, la contraseña y el DNI. O esos son los archivos que tengo en datos usuario. ¿Se me bien. escucha? Hacelo, sí, sí, hacelo eso. ¿Así en self o por aparte? Un método tiene que ser. Un método. Un método que se llama select. Método select. Tengo que hacer un método select. Como dijo que era para...
tengo que hacer tipo una consulta para hacer el serio, ¿cómo era la cosa? No puede, Hace un método para el select. Después vamos a hacer un método para insertar cosas también. dame un segundo que tengo que revisar. Ahí no tendría que poner, ¿qué tendría que poner dentro del método select? Y de Eh, producto, ¿Te acuerdas cómo se declaraban los métodos en objetos en las no, clases? realmente no me acuerdo. Con el def. El def, Sí, así definiendo, claro. tengo que definir mm, mm, ID de usuario o algo así, o directamente con, No, tenés que poner def, el nombre del método, y abajo empezar a desarrollarlo como si fuese una función. estoy bastante perdido, la verdad. Definir, A tengo que ver, poner, el constructor es un método. El método init es un método de la clase control VU. tengo que Así poner como init, tenés ese método, tenés que hacer otro método que sea el select. definir select así, definir select, o estoy mal entendiendo. Claro, así. Pero en la línea 7 está de más. ¿Y qué pondría dentro de select? Ahí tendría que poner El self. y ahí tendría que poner lo de ID de usuario y eso para ir armando la función. Eh, no, no, el select, salvo que quieras hacer un select con un where, sí, pero si no, si es que vas a hacer un select genérico, no. Entonces, si es que vas a hacer un select con un asterisco, o sea, el select asterisco, from y el nombre de la tabla, no hace falta. Pero si vas a hacer un select que te traiga solamente algunos datos y necesitas filtrarlo por algún parámetro, ahí van esos parámetros. Vamos a hacer primero el genérico y después vos hacer los demás. Poner Bien, select solo, sin ningún filtro. direct solo sin el self, o lo dejo. Solamente el select. Bien. Y acá tendría que volver a escribir un self o tendría que
Ahí lo que tenés que hacer es crear un objeto. ¿Para dónde estaba? Sí, ahí está arriba, conector. Crear un objeto de la clase conector. O sea, tengo que, De la clase, no es conector, perdón. De la clase conexión BD, creo que era. O algo así, que está en conector. o sea, tengo que agarrar algún self colección o self cursor, ¿se refiere? ¿O a la Ahí consulta? está. La clase es conexión-BD. Tenés que crear un objeto de esa clase. O sea, tengo que crear un objeto que se pueda conectar con conexión BD. Claro. Sí, no sé si es que es lo que. Sí, perdón, Manuel, es lo que te dice Gastón. Ando ahora reviso el chat. No, no estoy entendiendo en realidad. O sea, ahora tengo que crear un objeto ¿qué nombre podría poner al objeto? El nombre que quieras. Ok, le pone user por ahora. Y así, como si fuese, ¿cómo se diría? ¿Te acordás cómo crear objetos de una clase? O sea, creaba la clase, luego definía el init y luego el self y luego ponía los objetos. Y luego de ahí ponía el self tal igual a self tal, A ver, así más o menos. si querés crear un objeto de la clase diccionario, ¿cómo lo haces? Que lo habías hecho hace rato, por eso te digo que si lo querés hacer a eso, ¿cómo lo harías? Es lo que ya hiciste. O sea, volver a hacer esto. No, 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 era como lo habías hecho vos al principio. O sea, parecido a esto. Sí, déjame que No vea sé algo. qué me pasa, no sé lo que me pasa, yo que estoy bastante aturdido. Vos sos del grupo Los Desconectados, ¿no? Sí. El resto de tu grupo, Ah, no encontré ningún, intenté buscar el número por WhatsApp, pero no aparecía por nombre y últimamente los veo conectados y ninguno me ha contactado y me olvidé también de contactarlos. Uno creo que era Reyes Miguel y no recordaba que fuera una tal, Carolina Tarifa figura acá. ah, sí, no me acordaba que era mujer, recordaba que eran otros dos, no me acuerdo quiénes eran.
A ver, ahora. ¿Vos qué proyecto estás haciendo? El Supermark. Supermarket. Que no me parece justo tampoco que si hay un grupo estés haciendo solo. Déjame que vea algo. Bien. Detengo un ratito la grabación. Dale, por favor.